Ok, muchachos, entonces viene la segunda entrega con respecto al modelo de dos periodos, ¿sí? Eh, ¿qué falta ver de esa parte? Pues los efectos de la política fiscal. Vamos a ver los efectos de la política fiscal, vamos a ver que no se contradicen con respecto a lo que hemos visto en la parte anterior del modelo ahorro-inversión. Noten que el modelo anterior ahorro-inversión que vimos, o sea, en la primera entrega de sesiones virtuales, hace parte del más o menos un enfoque keynesiano. Aquí le estamos dando un poquito más un enfoque un poco más avanzado, un poco más de la macroeconomía moderna. También es contarles que de este modelos, en cuestión modelos intertemporales y microfundamentados, ya hacen parte de lo que viene de la ola de las expectativas racionales. Estos son los inicios de las expectativas de cómo los agentes toman decisiones en un periodo, pero teniendo en cuenta las decisiones en un periodo T sub 2, ¿sí? Entonces, eso es más o menos el enfoque de las expectativas racionales y de lo que se está hablando ahora en la macroeconomía moderna. Pero entonces vamos a ver que las conclusiones a las que llegamos en cuanto a la política fiscal no necesariamente son contradictorios, ¿sí? Por ambos lados se va a llegar. Entonces, asumiremos que la política fiscal es de presupuesto equilibrado en cada periodo. Vamos a asumir este supuesto, entonces que el gobierno financia con impuestos su gasto en bienes. ¿Sí? Entonces, el gasto en el periodo uno tiene que ser igual al recaudo en impuestos en el periodo 2 y similar, perdón, el gasto en el periodo uno tiene que ser igual al recaudo en el periodo uno y correspondientemente el gasto en el periodo 2 tiene que ser equivalente al recaudo en impuestos en el periodo 2. Usando la restricción intertemporal, entonces, dado este supuesto, podemos tomar nuestra restricción presupuestaria intertemporal a la que habíamos llegado deducido anteriormente. Eh, esta, noten el cursor. Previamente, acá me faltó una ecuación. Acá simplemente es agregarle a los ingresos en cada periodo, o sea, nuestro modelo sería ahora con, con el tema de impuestos, nuestra restricción presupuestaria pasaría simplemente. Noten que teníamos era Y1 más Y sub 2 de 1 más R igual a C1 más C sub 2 de 1 más R, ¿sí? Esa era nuestra restricción presupuestaria intertemporal original. Ahora vamos a agregarle el tema de los impuestos. Entonces sería pues simplemente Y1 menos... aquí vemos, ¿no? Claro, los impuestos afectan directamente mi ingreso como tal, el ingreso de la persona, el ingreso bruto. Entonces esto sería el ingreso total menos lo que pago en impuestos sería el ingreso neto o ingreso disponible, ¿sí? Más Y2 menos el recaudo en impuestos en T2 de 1 más R sería igual a C1 más C2 de 1 más R. ¿Sí? Esta es nuestra nueva restricción intertemporal. ¿Sí? Pero ¿qué hemos dicho? Que íbamos a asumir un presupuesto equilibrado, ¿cierto? El gobierno financia con impuestos su gasto y el supuesto de presupuesto equilibrado que ya hemos dicho. Entonces que el gasto en el periodo uno va a ser igual al recaudo en el periodo uno y el gasto en el periodo 2 iba a ser igual al recaudo en el periodo 2. Entonces, dada esta igualdad, podemos reemplazar estas T1 y estas T2 por su equivalente G1 y el gasto en el periodo 1 y el gasto en el periodo 2, que sería igual a T1 e igual a T2. Entonces, esto es lo que estoy haciendo, esa pequeña, dado ese supuesto, puedo hacer y representar la restricción como me aparece acá.
¿sí? Noten acá está esta nueva restricción intertemporal y dado ese supuesto también simplificador de presupuesto equilibrado, pues puedo resolver el equilibrio general y llegamos a la siguiente condición para la tasa de interés de equilibrio, ¿sí? Llego a esta que es simplemente, entonces, esta es de una vez con gracias a ese supuesto, pues puedo resolver el equilibrio de esta forma inmediatamente en la condición de Euler, ¿sí? Estas condiciones que surgen de los procesos de las condiciones de primer orden igualo la primera y segunda condición de primer orden y llego a ese equilibrio, a esa decisión de óptima o decisión de optimización, eso también se llama la condición de Euler, ¿sí? Entonces, gracias a eso, pues de una vez no me pongo a hacer el proceso, sino que de una vez reemplazo y queda el ingreso de esta manera: y1 menos g1 y y2 menos g2. Igual aquí iría también el t1 o el t2, indistintamente son iguales, pero vamos a analizarlo desde este punto de vista. Entonces, otra conclusión importante entonces sería a la que llegamos en este modelo es que lo que importa es la trayectoria de gasto del gobierno, ¿sí? La trayectoria del gasto es lo que me está diciendo que lo que me importa es ver cuánto va a gastar en el periodo de vida del tanto del individuo, y en este caso también sería el periodo de vida del gobierno, que se viviría dos periodos al igual que este individuo, y lo que nos interesaría ver es el trayecto, la trayectoria de gasto de gobierno. ¿Sí? Lo que la decisión que va a depender en el periodo 1 pues va a depender de lo que suceda también en el periodo 2 o de lo que uno anticipe como sujeto del periodo 2 de la trayectoria del gasto del gobierno más que sus niveles como tal, ¿sí? O lo que estaremos hablando de evaluar en términos de valor presente o valor presente neto más que de las cantidades absolutas en un periodo dado, ¿sí? O los niveles. Entonces, vamos a suponer ahora un ejercicio y vamos a suponer que el gobierno, ¿sí? El gobierno va a aumentar su gasto en el periodo 1 o va a aumentar sus impuestos, aumentaría su recaudo en el periodo 1, en el T lo aumenta y por lo tanto gasta de manera similar, todo lo gasta en el 1, pero también entonces dado esto, dado que, o sea, noten el tema de la equivalencia ricardiana, si aumentó sus ingresos, sus impuestos el gobierno hoy o sus ingresos fiscales hoy, lo más probable es que en el futuro los reduzca, ¿sí? Entonces aquí mismo, entonces, dada la equivalencia, aumenta el gasto del gobierno en el periodo 1 y por lo tanto se espera que va a disminuir el gasto en el periodo 2, ¿sí? Dada esa situación, ¿qué va a ocurrir? Pues me va a intervenir acá. Este señor aquí, ojo la flecha, va a subir y este señor iría a bajar. En ese sentido, lo que yo voy a tener es que, ¿qué va a ocurrir entonces? Pues va a ocurrir que voy a tener la siguiente desigualdad. Y1 menos G1, dada esa nueva condición, dado que subió G1, por lo tanto esto va a disminuir el ingreso relativo, el ingreso disponible relativo, comparado con respecto al ingreso disponible en el periodo 2. Va a ocurrir esta condición. Y dado que esa condición va a ocurrir, pues va a suceder que la utilidad marginal va a estar por arriba, o sea, esta, porque ya lo vimos, ustedes hacen el grafiquito otra vez y hacen el análisis, va a ocurrir que esto, la utilidad del ingreso disponible en el periodo 1 va a ser mayor que la utilidad marginal del ingreso disponible en el periodo 2. ¿Por qué? Pues por el supuesto de los rendimientos marginales decrecientes. Esto va a ocurrir, por lo tanto, el numerador va a ser mayor, por lo tanto, la tasa de interés tiene que subir, ¿sí o no? Es decir, este R tendría que subir. En cierta medida, un análisis un poco más despacio, un análisis un poco más lento, tendría que uno mirar qué ocurre con el consumo. O sea, similar, ¿qué ocurriría con el consumo? Yo tengo que el ingreso disponible tiene que ser igual al consumo en el periodo 1. ¿Sí? El ingreso disponible en el periodo 1 tendría que ser igual al consumo en el periodo 1.
Si este señor sube, para mantener esa equivalencia, este señor tiene que bajar, ¿sí o no? Porque claro, si esto, o sea, en el total, esta parte de la igualdad se me disminuye, ¿sí? Entonces, esto también, el consumo en el periodo 1 tendría que disminuir. Ahora noten ustedes las restricciones. ¿Qué habíamos dicho de las dos restricciones que tenía el individuo en el problema de optimización intertemporal? Tengo que y1 menos G1 menos el consumo en el periodo 1, ¿esto aquí es igual? Pues esta era la primera condición de ahorro que teníamos. Y también teníamos que y2 menos G2 menos C2. Pero ¿esto qué era? ¿Esto qué es? O sea, tengo mi ingreso menos lo que me lleva el gobierno menos lo que destino a consumir, ¿qué me queda? Ah, pues estoy hablando de qué? Del ahorro, pero del ahorro en el periodo 2. Entonces en el periodo 2 va a estar multiplicado por el retorno que me da la tasa de interés. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? En la primera medida, ¿qué estaría tentado a hacer el individuo? Centrémonos en nuestras restricciones. Noten cómo sería el análisis acá. ¿A qué conclusión llegamos? Pues que el individuo, al subir a este personaje, tendría que disminuir su consumo, dada la igualdad entre ingreso disponible igual al consumo, que ya lo hemos visto acá arriba, ¿sí? Acá. Para mantener esa igualdad, dado que subió el gasto del gobierno en el periodo 1, tendría que disminuir su consumo, ¿cierto? O para mantener constante el ahorro, que es lo que estamos suponiendo, que el ahorro está constante. Pero, ¿qué anticipa el individuo? El individuo sabe, por equivalencia ricardiana, que en el periodo 2 esto va a bajar, ¿sí? Si eso ocurre, él tendría un juego acá para, o sea, por lo tanto, tendría mayor disponibilidad de consumo y estaría tentado a trasladar cantidades de consumo del periodo 2 hacia el periodo 1, que es lo que le falta, ¿sí? Pero, ¿qué habíamos dicho? De todas maneras, no puede hacer estos traslados. Estamos suponiendo aquí que él no puede hacer traslado desde el consumo del periodo 2 hacia el periodo 1, por lo tanto, estas dos cosas están constantes. Si esto se mueve, aquí qué me diría, manteniendo constante el consumo en el periodo 2 y si disminuye la carga impositiva, o sea, disminuye el G2, dado mis ingresos en Y2, en el periodo 2, mis Y2, pues quiere decir que esto es ahorro, es decir, aumenta el ahorro, ¿cierto? Entonces tengo excesos de cantidades de saldos disponibles o saldos prestables, aumenta mi ahorro. Dado que no puedo trasladar consumo del periodo 2 al periodo 1, ¿qué tiene que compensar esta igualdad? Si esto también está constante, el que tendría que compensar, entonces la que podría mover esto para que se mantenga el equilibrio es R. Entonces, por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es que va a aumentar la tasa de interés. Entonces resulta que ese aumento en la tasa de interés es el que me garantiza a mí que se mantenga el equilibrio. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo, recuerden que ahora nos vamos por la restricción que teníamos. Acuérdense de este análisis, 1 más R de Y1 más 1 multiplicado por Y2. ¿Sí? Estamos haciendo la comparación entre el ingreso o consumo llevado al futuro para compararlo todo en términos del periodo 2. Si Y sube, si este R sube, se incrementa, lo que me está diciendo es que esto es el consumo, el presente se hace más caro,
¿sí? El presente se encarece y el futuro, en términos relativos, se abarataría. Entonces, esta tasa de interés lo que hace es que se me encarga a mí de que este mayor ahorro que tengo acá, esta conclusión que llegué de ese mayor ahorro, y como no lo puede trasladar al periodo uno, entonces lo tendrá que consumir en el periodo 2, porque lo que hace la tasa de interés es que compensa o equilibra, es que el presente lo hace más caro y el futuro lo abarata. El futuro en términos relativos estaría más barato, por lo tanto lo que hace es consumir ese mayor exceso de ahorro y para eso tiene que subir la tasa de interés 1 más R. ¿Y por qué podemos hacer ese análisis? Porque hemos supuesto que como no puede hacer ahorro, tampoco puede hacer inversión. ¿Sí? Como el ahorro tiene que estar quieto, la inversión también no se va a mover, por lo tanto, la inversión es constante, lo que en consecuencia traería un aumento, solo simplemente la consecuencia sería traer un aumento en la tasa de interés. Y finalmente queda entonces, por ejemplo, pensar qué ocurre con un aumento permanente del gasto de gobierno. Entonces, ¿qué ocurriría si va a aumentar siempre el gasto a través del tiempo financiado con impuestos? Y resulta que esto no tiene efectos claros sobre la tasa de interés, no podemos llegar a unos efectos, unas conclusiones claras sobre la tasa de interés. Eh, si asumimos el caso más estándar, vamos a tener que Y1 es igual a Y2 y G1 es igual a G2, por lo tanto la tasa de interés es igual al factor de descuento. Entonces, ¿qué ocurre? Si G1 y G2 suben en la misma magnitud, en igual magnitud, la tasa de interés permanece constante por el supuesto de balance de presupuesto equilibrado. Y ustedes lo pueden ver directamente en la ecuación. O sea, directamente en la ecuación, entonces teníamos en el numerador y1 menos g1, sube g1 en igual, y en el denominador, que es y2 menos g2, sube, por lo tanto sus utilidades marginales también serían iguales, por lo tanto la tasa de interés mantendría inalterada. Ahora queda una última opción, suponer que el gasto se financia vía deuda, ¿sí? Entonces en este caso pues no podemos saltar tan rápido a esta restricción presupuestaria intertemporal que hayamos deducido por el tema del presupuesto equilibrado. Esta no podemos saltar tan rápido y tenemos que hacer una cosita adicional. Entonces no podemos saltar tan rápido a, a la que habíamos hecho antes, que simplemente era reemplazar este T1 y este T2 por G1, G2, dada la equivalencia de presupuesto balanceado. Entonces lo que vamos a hacer ahora, para encontrar la relación entre impuestos y gastos, debemos mirar la restricción presupuestaria del gobierno, ¿sí? Entonces, ¿cómo construimos la restricción presupuestaria del gobierno? Entonces toca definir un B1, la deuda que adquiere el gobierno en el periodo 1 y paga con una tasa de interés R en el periodo 2. Entonces, para construir las restricciones presupuestarias del gobierno, ¿qué quiere hacer? Que el gasto en el periodo 1 va a quedar ser igual. O sea, lo que me gasto, los gastos del gobierno tienen que ser igual el balance fiscal a lo que recaudan impuestos en el periodo 1, pero también puede respaldar su gasto con deuda y deuda pública con un parámetro B1, ¿sí? Que eso va a ser la deuda. ¿Y cuál va a ser
el gasto del gobierno en el periodo 2 va a ser pues lo que se va a gastar, lo que va a destinar al gasto de funcionamiento y gasto del gobierno, más que, pues lo que aquí esto es deuda, esto es un término B1 que prestó, pues tiene que pagarlo en el periodo 2. Entonces, a una tasa 1 más R, que ya hemos dicho, paga con una tasa de interés R en el periodo 2, que va a pagar pues el monto de deuda, y esto tiene que ser igual a lo que recauda, ¿sí? Esto tiene que estar respaldado por el recaudo en T2. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo que hicimos en el caso de para encontrar la restricción presupuestaria del consumidor, despejemos el elemento común en ambas restricciones, ¿sí? O que tengo dos restricciones, una para cada periodo, entonces el elemento común es B1, entonces voy a despejar en la primera a B1, a que sería igual, fácil, al gasto en el periodo 1 menos los impuestos. Y el B1 en el periodo 2 vamos a despejarlo a que sería igual, entonces tengo a T2 menos el gasto en 2 y el factor que estaba multiplicando pasa aquí a dividir 1 más R, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué hago? Pues igualo los niveles de deuda, entonces me va a quedar que G1 menos T1, voy a igualar estas dos, tiene que ser igual a T2 sobre 1 más R menos E2 sobre 1 más R. Y hago exactamente lo mismo, dejo a un lado el tema de los inputs y a otro lado el tema de los outputs. Entonces pongamos que entonces vamos a dejar a este lado los gastos, queda G1 más G2 de 1 más R va a ser igual, T1 está menos, pasa más T2. Miren qué bonito lo que tenemos acá. Esta es la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la primera conclusión interesante? ¿Qué ocurre con la deuda? El nivel de deuda B1 no está, desaparece. Entonces, una primera conclusión es que como que en término intertemporal, la trayectoria del gasto del gobierno, en últimas no nos interesa la deuda pública como tal. Y entonces, otro elemento es que el valor presente de los niveles de gasto de gobierno tiene que ser igual al valor presente de la trayectoria de recaudos por ingresos tributarios, ¿sí? Todos, ojo, noten que esto está evaluado a valor presente, ¿sí? En términos de, aquí si multiplico G1 por 1 sería el numerario y a T1 por 1. Todo lo estoy evaluando a términos de valor presente, ¿sí? Este es el valor presente del gasto del gobierno igual a los valor presente de los ingresos tributarios. Eso es otra conclusión eh, bonita. Entonces, en últimas, ¿qué va a decir? Pues que si no nos importa la deuda, nos está diciendo, esto es una conclusión bastante interesante y es que sí o sí, el gasto del gobierno va a ser de lo que gaste en el periodo 1, en el periodo 2, siempre va a ser respaldado con impuestos. Se evidencia también si uno mira la restricción presupuestaria intertemporal. Por ejemplo, aquí en esta tenemos la restricción del periodo 1. El gobierno quiere aumentar su nivel de gasto en el periodo 1. ¿Qué tiene que hacer? O uno, aumenta los impuestos en el periodo 1 o aumenta su nivel de deuda en el periodo 1. Y si la aumenta, supongamos que aumente deuda, no va a utilizar impuestos, pues aquí tendría que aumentar el nivel de deuda en el periodo 2 que tendría que pagar. Y para aumentar este pago, es decir, para mantener balanceada la segunda restricción,
pues necesariamente tendría que aumentar los impuestos en el periodo 2. Eso es lo que se denomina o la conclusión de la equivalencia ricardiana. Entonces, ya teniendo esto, pues ya llegamos a la conclusión. Nada más que en este tema, en el caso del gobierno es súper fácil, la restricción y las condiciones, la restricción como tal, o sea, aquí no asumimos para el gobierno ninguna función de utilidad, entonces ya ahí se soluciona el problema. Y la conclusión es que el problema cuando el gobierno usa deuda para financiar sus gastos y paga su deuda en el futuro es exactamente el mismo problema que cuando el gobierno sigue una regla de presupuesto equilibrado. Entonces llegamos a la conclusión anterior y entonces en esa medida demostramos o en consecuencia se cumple la equivalencia ricardiana, que esa es la gran conclusión de esta parte. Bueno, y por ahí dejamos ahí, esto falta la otra parte de meter a Viernes, que sería la empresa productora en el cuento de Robinson Crusoe. Entonces así vamos en este cuento de los hermanos Grimm del modelo de dos periodos y